En este momento llegó la Pascua. En cuanto a Judas Iscariote, ya había salido. Salió para llamar a gente para arrestar al Señor Jesús. En este momento de la Pascua, el Señor Jesús, ¿cenaría o no con ellos la cena de la Pascua? El Señor no comió la cena de la Pascua. Pero el Señor dijo unas palabras como estas, que nos permiten entender, respecto a la cena de la Pascua, que es una prefiguración de las cosas del Señor Jesús. Él dijo así: he deseado fervientemente, antes de mi padecimiento, comer esta cena de la Pascua con vosotros. Pero os digo, que ya no comeré esta cena de la Pascua, hasta que todo lo relacionado con la cena de la Pascua se cumpla en el reino de mi Padre. Entonces el Señor dijo, que esa noche no comería la cena de la Pascua. Dejó unas palabras, diciendo que hasta que lo relacionado con la cena de la Pascua se cumpla en el reino de mi Padre. Entonces, sobre las cosas de la cena de la Pascua, ¿qué cosas se cumplirán en el reino de Dios? En el Antiguo Testamento, la Pascua era para recordar que Dios redimió a los israelitas de Egipto. Al final, haciendo que Israel llegara a la tierra de Canaán. Esto es la Pascua. Es liberar a Israel de la esclavitud, para finalmente llegar a la tierra de Canaán. Esto es la Pascua. Dios hirió a los primogénitos de Egipto. Entonces, la Pascua del Nuevo Testamento se refiere a que el Señor Jesús es el Cordero de la Pascua. El Cordero de la Cena de la Pascua. Entonces, el Cordero de la Pascua del Nuevo Testamento es el Señor. Y sobre las cosas del Cordero de la Pascua, ¿cómo se cumplirán en el reino de Dios? ¿Qué cosas se van a cumplir? Resulta que se van a cumplir las cosas de la salvación, para que todos los salvos lleguen al reino de los cielos. Esto es sobre el Señor Jesús. Y las cosas relacionadas con la cena de la Pascua nos hace comprender que al llegar a la cena de la Pascua del Nuevo Testamento, es que el Señor Jesucristo fue crucificado y derramó su sangre. Este es el Cordero de la Pascua del Nuevo Testamento. Entonces, este Señor Jesús llamado el Cordero de la Pascua, ¿para qué derramó su sangre? Resulta que para redimir a la gente celestial para que llegue al reino de los cielos. Para que todos ellos, los celestiales, nazcan del Espíritu Santo y se conviertan en hijos de Dios y de Cristo. Después, estarán en el reino de los cielos con el Padre Celestial y el Señor. Serán sacerdotes y reyes de Dios y del Señor Cristo. Esto es lo relacionado con la cena de la Pascua. Entonces, es debido al sacrificio del Señor Jesucristo. El sacrificio del Señor Jesucristo. Así, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero llegarán completamente al reino de los cielos. Esto es lo relacionado con la cena de la Pascua. Precisamente por esto, cuando el Señor entregó su vida en la crucifixión. Después de eso, los apóstoles del Señor debían predicar lo que este Cordero de la Pascua hizo. Ahora ha llegado el Hijo del Señor. Ha tomado el último relevo. Este relevo ya ha pasado a manos de Heber. El hermano Heber debe poner las cosas relacionadas con la cena de la Pascua, es decir, las cosas del Señor Jesucristo. Narrarlas a personas de todas las naciones y tribus, para que todos sepan y entiendan, para que todos lleguen al reino de los cielos por la fe en el Señor Jesús. Esto es lo relacionado con la cena de la Pascua. Se cumplirá en el reino de los cielos. Se cumplirá en el reino de los cielos. Es decir, que todos nosotros, porque el Señor Cristo derramó su sangre, resucitaremos y llegaremos al reino de los cielos. Aquellos predestinados para la vida eterna, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, o las personas en el libro de la vida, todos resucitarán, o serán arrebatados vivos, para llegar al reino de los cielos. Esto es lo relacionado con la cena de la Pascua. Se cumple en el reino de los cielos. En el Antiguo Testamento se sacrificaban machos cabríos o corderos. Pero lo que se cumplió fue para los antiguos israelitas, al llegar a la tierra de Canaán. Pero ¿y el Nuevo Testamento? El Señor Jesús y el hermano Heber entregaron sus vidas. Lo que se ha de cumplir es las personas de la tierra predestinadas a la vida eterna. Las personas celestiales predestinadas a la vida eterna. Todos llegan al reino de los cielos para tener vida eterna. Esta es la cena de la Pascua, relacionado con lo que se ha de cumplir. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.